La facturación ambulatoria, piensen en consultas, laboratorios, imágenes, es el día a día de cualquier institución de salud en Colombia. Pero es justo ahí, en esos pequeños detalles, donde se juega la rentabilidad. Hoy justamente vamos a desmitificar esas reglas. Vamos a meternos de lleno en esto. Juntos vamos a explorar esos detalles críticos que son la diferencia entre una factura que se paga sin problemas y una glosa, un rechazo que cuesta dinero. Porque lo que parece un simple trámite, en realidad, esconde una complejidad que es vital dominar para mantener la salud financiera de la operación. Bueno, aquí es donde empieza todo. El punto de partida, y quizá lo más importante, es entender que para facturar tenemos dos libros de reglas. La clave del juego es saber cuál de los dos usar y, sobre todo, por qué. A ver, en el ecosistema de facturación de salud en Colombia, todo, absolutamente todo, se rige por uno de estos dos manuales, el ISS o el SOAT. Pero ojo, aquí viene la primera regla de oro. La elección entre uno y otro no tiene nada que ver con el servicio que se presta. Depende única y exclusivamente del contrato comercial que se haya firmado con la aseguradora. El contrato lo es todo. Ok, pasemos ahora a las consultas. Vamos a ver cómo algo tan cotidiano como la atención a un paciente se puede facturar de formas completamente diferentes. Y todo, como ya vimos, depende del manual que nos mande el contrato. Y aquí tenemos la primera gran diferencia. El manual ISS es muy específico. Tiene un código para la consulta de primera vez con un especialista y otro completamente distinto para las de control o seguimiento. En cambio, el SOAT es más simple. Usa un solo código general para los dos casos. Esta es una distinción fundamental que afecta directamente cómo se registra y cómo se cobra. Luego tenemos la famosa interconsulta. Es importantísimo entender que esto no es una consulta de primera vez, ni tampoco un control. Es otra cosa. Es cuando el médico que lleva el caso le pide su opinión a otro especialista. Ambos manuales, ISS y SOAT, le asignan un código único, y confundirlo es uno de los errores más comunes al facturar. Ahora, cuando los casos se ponen realmente complejos, aparecen las juntas médicas. Aquí es donde varios especialistas se sientan a discutir un caso juntos, y si de facturación hablamos, en este punto, las reglas del IS y el SOAT se van por caminos totalmente opuestos. Y esta diapositiva lo muestra perfectamente. Miren el impacto financiero de esto. Con el manual ICS, la junta médica se factura como un solo evento, una única vez por paciente. Pero, con el manual SOAT, la cosa cambia por completo. Se factura por cada uno de los especialistas que participa. La diferencia en los ingresos puede ser, gigantesca. Muy bien, dejemos las consultas y vámonos para el laboratorio. En esta área, la precisión lo es todo. Un simple error en el nombre de una prueba o en cómo se factura un perfil puede significar una factura de vuelta. La primera regla del laboratorio es exactitud. Como se ve en este ejemplo, creatinina y creatinfosfoquinasa pueden sonar parecido, pero son pruebas totalmente distintas, con precios distintos. Facturar la que no es una glosa segura. Hay que verificar siempre, que el código facturado sea exactamente el de la orden médica. Y la segunda regla tiene que ver con los famosos perfiles. El médico pide un perfil lipídico. El error clásico es buscar un código con ese nombre para facturarlo. Pero adivinen qué, ese código para efectos de facturación no existe. Entonces, ¿cómo se cobra esto bien? La respuesta es que hay que desempacar el perfil. Se tiene que facturar cada uno de sus componentes de forma individual. Un perfil lipídico para facturación son en realidad 4 cobros diferentes: colesterol, HDL, LDL, total y triglicéridos. Olvidarse de uno de ellos es literalmente regalar el trabajo que ya se hizo. Bien, llegamos a imagenología. Y aquí hay que prestar mucha atención, porque en esta área están algunas de las reglas más complejas y que más a menudo se pasan por alto. Y por supuesto, esto tiene un impacto directo y muy grande en los ingresos. Todo estudio de imagen, piénsenlo así, tiene su valor dividido en dos partes. Como vemos en el gráfico, un 75% corresponde al componente técnico, es decir, a tomar la foto. El otro 25% es por el componente profesional.
la interpretación y el informe del radiólogo. Y la regla aquí es clarísima. Si no se adjunta ese informe, firmado por el especialista, ese 25% del valor simplemente no se puede cobrar. Se pierde. Hablemos de un caso muy específico, la radiografía comparativa. Esta se pide para comparar un lado sano con un lado que tiene una lesión. La lógica nos podría decir que se cobran dos radiografías iguales, ¿verdad? Pues no, eso sería un error. Hay una regla especial para esto. Y aquí está la clave. Se factura el código completo para la zona que tiene el problema, la que se está diagnosticando. Para la zona sana, la que sirve de referencia, se usa un código especial de comparativa, que tiene un valor más bajo. Es fundamental usar los dos códigos correctamente. La única excepción, si el médico sospecha que hay una lesión en ambas extremidades y las está diagnosticando a las dos. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no se puede mover a la sala de rayos X? Se usa un equipo portátil. Y aquí la facturación se parte en dos. Se cobra la radiografía en sí misma y, además, un código adicional por el servicio portátil. Pero atención, porque este código extra cambia. No es lo mismo llevar un equipo a la habitación que usar un arco en C con fluoroscopía en medio de una cirugía. Son dos servicios diferentes y, por lo tanto, dos cobros distintos. Perfecto. Para ir cerrando esta sección, veamos un caso de estudio más complejo. Una tomografía de cráneo, con medio de contraste y con reconstrucción 3D. En un procedimiento así, identificar cada pieza que se puede facturar es absolutamente vital. Omitir una sola es un golpe directo a los ingresos. Miren esta lista con cuidado. Lo más interesante y donde muchísimos fallan está en el punto número 2. Hay que facturar el código de la tomografía simple, claro, pero además hay que facturar un código por separado para la reconstrucción 3D. No hacer esto es uno de los errores más costosos en imagenología, y a eso se le suman, por supuesto, los insumos como el contraste. Cada cosa cuenta. Muy bien, ya hemos cubierto bastante. Vamos a hacer un resumen rápido con las ideas más importantes para asegurarnos de que la facturación sea siempre precisa, eficiente y, sobre todo, rentable. Recordemos estas 3 reglas de oro. Primero, el contrato es el que manda para elegir el manual, no el procedimiento. Segundo, los perfiles de laboratorio se deben desempacar en sus pruebas individuales. Y tercero, en imágenes complejas, cada componente se factura por separado. Dominar estos 3 principios es la base para reducir glosas y optimizar la recuperación de la cartera. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Después de revisar estos puntos, vale la pena preguntarse, ¿cuál de estos errores es el que más se repite en nuestra propia operación? Porque el simple hecho de identificar y corregir un solo fallo recurrente puede tener un impacto financiero masivo. Al final del día, facturar con precisión no es solo un tema administrativo, es una necesidad estratégica.